Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Prem y Wan, de pie fuera de la habitación, intercambiaron sonrisas aliviadas, emocionadas de que Charm finalmente hubiera recibido la felicidad que merecía. Desde ese día, Pingra permaneció al lado de Charm en el hospital todos los días. Ella la cuidó en todos los aspectos, dándole medicamentos, limpiándola, permaneció despierta durante la noche para cuidarla, sin abandonarla ni un momento. Aunque los médicos dijeron que su condición era estable, la herida de Charm todavía estaba inflamada, lo que le dificultaba moverse. Esa mañana, la suave luz del sol se filtraba a través de las cortinas hacia la habitación del hospital. Pingrap caminó hacia el pequeño refrigerador, sacó un plato de fruta que había preparado la noche anterior, luego se dio la vuelta y preguntó amablemente: Charm, ¿quieres una manzana? Te la pelaré. No. ¿Qué pasa si el cuchillo se resbala y te corta? ¿Y qué tal las naranjas? ¿Puedo pelarlas? No, no me gustan las naranjas. ¿No quieres comer nada, Pichar? Pingrap inclinó la cabeza con una sonrisa. Ay, pero acércate un poco más y te lo diré. Pingrap cerró el frigorífico y se acercó tal como le pidió Charm íntimamente. Pingrap se movió justo al lado de la cama mientras Cham se incorporó lentamente para sentarse. Entonces, ¿qué quieres comer, Picham? Cham curvó sus labios en una sonrisa juguetona. Se inclinó y susurró en el oído de Pingrap: Quiero comerte, Pink. La cara de Pingrap se puso roja. Instintivamente le dio un ligero golpecito a Cham en el hombro. Ah, eso duele, Pink. Charm hizo una mueca, pero todavía sostenía firmemente la mano de Pingrap. Gracias por estar siempre a mi lado y cuidarme. Pingrap se quedó en silencio por un momento, apretando la mano de Charm. Pero no está permitido que te vuelvan a hacer daño así nunca más, ¿de acuerdo? Charm asintió y luego atrajo suavemente a Pingrap hacia sí, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar los latidos de su corazón. Se inclinó y depositó un suave beso en los labios de Pingrap, suave al principio, luego profundizándose lentamente, como si quisiera verter cada pizca de sus sentimientos en ese beso. Tras recibir el alta hospitalaria, Cham regresó a casa a descansar. Mientras estaba tumbada en el sofá, oyó la puerta abrirse y cerrarse silenciosamente. Juan, llegas justo a tiempo. Ayúdame a levantar el pelo, por favor. Me pica muchísimo el cuero cabelludo, pero aún no puedo mover bien el brazo. Antes de que nadie pudiera responder, Charm sintió una mano cálida que le acariciaba suavemente el pelo. Sorprendida, levantó la cabeza. Mamá, ¿cómo estás, querida? ¿Todavía te duele mucho? Perdón por haber llegado un poco tarde. La voz de su madre tembló mientras abrazaba a Charm con fuerza. A pesar de que su herida todavía estaba inflamada y le dolía, Charm dejó que su madre la sostuviera todo el tiempo que quisiera, lo suficiente para aliviar todas las preocupaciones que cargaba. Yo estoy realmente feliz de que hayas vuelto, dijo Charm, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, las cuales su madre secó con ternura antes de sentarse a su lado en el sofá. Déjame lavarte el pelo. Su madre lavaba el cuello de su hija con delicadeza y amor, como si Charm todavía fuera la niña que una vez fue. Peinó lentamente el cabello largo y sedoso de Charm y habló de lo orgullosa que estaba de la valentía de Charm. En cuanto a tu vida amorosa, te apoyo completamente. Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo dímelo. Siempre estoy aquí. Tu pareja es adorable, ¿sabes? Le eché un vistazo en secreto. Sí, mamá. Durante toda la semana siguiente, Charm fue cuidada con amor por su madre, cocinaba para ella y permanecía a su lado casi las 24 horas del día. El último día antes de que su madre tuviera que regresar a los Estados Unidos, Charm la abrazó fuertemente. Gracias por venir. Te amo más que a nada en este mundo. Su madre sonrió, agarrando fuertemente la mano de Charm. Yo también te quiero muchísimo. Cuídate mucho, ¿vale? Nos vemos pronto. Llegó otro día de San Valentín.
Hoy el ambiente en el centro comercial se llenó de colores brillantes. Las parejas salieron alegremente a celebrar juntas. Algunas elegían regalos. Charm se quedó sonriendo, observando el cariño de todos mientras seguía ocupada entregando artículos al flujo constante de clientes que apoyaban su tienda. La tienda de Charm estaba decorada en tonos rosas y rojos, acentuada con adornos en forma de corazón y rosas blancas y rojas alternadas. Las parejas se tomaban de la mano y charlaban como si el mundo entero perteneciera solo a ellos dos. Cham sonreía mientras observaba a los clientes que esperaban sus pedidos personalizados. Tras inspeccionar cuidadosamente un producto, sacó una pequeña caja que contenía un anillo que ella misma había diseñado. Chan abrió la tapa con cuidado, revelando un anillo de diamantes elaborado con todo su corazón. Giró la caja en su mano, observándola mientras sonreía para sí misma, sin poder contener la emoción. Bren y Juan se dirigían al restaurante para comprobarlo todo, asegurándose de que todos los preparativos estuvieran perfectos antes del momento en que Cham sorprendería a Pingrab esa noche. Prem subió al auto con una gran rosa blanca atada con una cinta color crema y luego se le entregó a la mujer en el asiento del conductor con una brillante sonrisa. ¡Feliz día de San Valentín, Piguan!